Hola familia Oralnet, ¿cómo están? ¿Recuerdan que en algún momento hablamos sobre bruxismo, qué es, cómo se maneja? Hoy vamos a seguir hablando de este tema. Recordemos que el bruxismo es el apretamiento y o rechinamiento de los dientes. En otro video, aquí se los dejo, les expliqué detalladamente qué es, qué puede suceder o cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esto. Hoy vamos a hablar acerca de las alternativas de tratamiento que tenemos en Oralnet Clínica Dental para tratar y disminuir los daños que puede causar el bruxismo. Hoy les queremos traer un video diferente. ¿Por qué? Porque vamos a traer un caso real. Un paciente con claros signos de bruxismo, con clara sintomatología de bruxismo, la cual ya no solamente le ha afectado su parte dental y su parte oral, sino también su parte articular, cervical, muscular y de espalda. Entonces queremos hablar un poquito acerca de las alternativas de tratamiento, tanto odontológicas como también complementarias para manejar este tipo de pacientes. Y hoy les traigo otra sorpresa. Volvió Diego. Diego, te tengo la pregunta. Paciente con bruxismo que además de los problemas en la cavidad oral, me manifiesta que presenta dolor en el cuello, dolor en espalda, que presenta de pronto problemas para dormir. ¿El bruxismo me puede estar causando ese tipo de problemas? Por supuesto que sí, porque el bruxismo tiene su origen en la ansiedad, en episodios de estrés, pues porque todos estamos en ciudades donde por nuestro trabajo, por el desarrollo que hacemos de nuestra labor en el día, generamos estrés. Entonces se manifiesta en bruxismo, pero también se manifiesta en algo que se llama cervicalgia. La cervicalgia es dolor a nivel cervical y en espalda. Más o menos un 30% de los casos de cervicalgia tienen su origen en el bruxismo generado en los pacientes en boca. Bueno, les queremos mostrar, ya que Diego nos explicó la relación que existe entre el bruxismo y otros problemas a nivel cervical, como él nos explicó, cómo manejamos nosotros en Oralnet Clínica Dental pacientes con bruxismo y con alteraciones asociadas a este. Como somos una clínica odontológica, pues obviamente primero manejamos la parte odontológica. ¿Cómo manejamos la parte odontológica de un paciente con bruxismo? Con placas. Las conocemos, o en el mercado se conocen o ustedes las van a encontrar como placas estabilizadoras, placas neuromio-relajantes o férulas. Esa parte pues la hago yo. Y ahorita les vamos a mostrar cómo es el proceso de elaboración de este tipo de placas. También utilizamos terapias complementarias. ¿Cuáles son esas terapias complementarias, Diego? Pues podemos utilizar todas las terapias alternativas o llamadas complementarias. En este paciente en particular vamos a utilizar terapia neural, vamos a utilizar acupuntura y ya le hemos formulado homeopatía y esencias florales. Es importante decirles que cuando hacemos terapias complementarias generalmente no las hacemos al mismo tiempo, hacemos sesiones de 12 terapias más o menos. Y hoy vamos a mostrar con el paciente manejo con terapia neural y acupuntura. Doctor, ¿por qué utilizar terapias complementarias en odontología? Es una muy buena pregunta, porque nosotros como clínica odontológica no solamente miramos la boca, miramos el resto de estructuras del cuerpo y la relación con los órganos. Hemos hablado de odontología complementaria, odontología alternativa, odontología neurofocal. Nuestra visión es esa, miramos el paciente en su integridad. Bueno, les voy a mostrar el manejo odontológico para el bruxismo. Recuerden que les hablé de las placas o férulas oclusales o placa neuromio relajante o placa estabilizadora. El primer paso para hacer una placa estabilizadora es tomarle una impresión al paciente en alginato. En otro videito les mostraré cómo se toma una impresión en alginato para obtener un modelo del paciente y sacar una placa que va a ser rígida. En algunos casos podemos usar placas que sean semirrígidas, pero solamente semirrígidas por dentro, para que el paciente sienta confort al colocárselo. Nunca se utiliza una placa estabilizadora para manejo de bruxismo que sea blanda, porque realmente no va a funcionar de la misma manera, debe ser rígida. Ahora, también debemos tener en cuenta que la placa, esta es la placa que sacamos. ¿Listo? Esta placa por sí sola, si se la colocamos hacia el paciente, nos va a generar un poco de mejoría en el paciente, pero no es el tratamiento definitivo, porque en algunos casos llegan pacientes y dicen, sí doctora, es que yo estoy usando placa
para el bruxismo hace mucho tiempo y llegan con una placa así, sin activar. Entonces cuando yo le digo a mis pacientes, bueno, esta placa te funcionó durante un tiempo, digamos, porque lo que hace es al el paciente apretar, va a descomprimir un poco tejidos, va a descomprimir un poco músculos y entonces eso va a causar una relajación temporal y una mejoría en la sintomatología temporal, pero no va a ser el tratamiento definitivo. ¿Listo? Entonces, para una placa estabilizadora, lo primero que vamos a hacer es, además de tener la placa, vamos a llevar a mi paciente a una posición de relajación muscular. Normalmente el paciente en este estado, lo que hacemos es como desprogramar los músculos para que esos músculos me lleguen a una posición más adecuada donde ellos puedan descansar mejor y más si el paciente tiene alteración a nivel de la articulación temporomandibular, como me está mostrando la sintomatología de este paciente. Él es un paciente que por el bruxismo está generando dolor a nivel de la articulación, ruidos a nivel de la articulación. Son esos pacientes que me dicen, doctor, es que cuando yo abro la boca me traquea algo por ahí, o cuando yo me estoy comiendo un perro caliente siento que algo me traquea. Ya este es un paciente que ya está en otro estado en el cual se ha quedado con la boca abierta. ¿Les ha pasado? Pacientes que refieren, doctor, yo en algún momento me quedé con la boca abierta, yo mismo me la pude acomodar o me tocó irme de urgencias a acomodarme la mandíbula. Eso también puede suceder y entonces con una placa estabilizadora no vamos a solucionar el tema, o sea, no te voy a curar con eso, pero sí vamos a disminuir probabilidades de que hayan daños a nivel articular o que haya mayor daño, vamos a disminuir sintomatología de dolor y vamos a parar el desgaste o hacer más lento el desgaste que se genera en las superficies de los dientes por ese apretamiento, ya sea solamente al cerrar y apretar o al estar rechinando los dientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un proceso de relajación muscular. Carlos, listo. Carlos, vamos a colocar la punta de la lengua, ábreme un poquito, la punta de la lengua atrás en el paladar lo más que puedas, eso. Bueno, en esta posición donde yo quiero que mis músculos cambien de posición, el paciente se va a quedar unos minutos, 5 a 10 minutos aproximadamente, depende de cada paciente. A veces el paciente va a manifestar un poquito de dolor a nivel muscular, es normal porque lo que estoy es cambiando la posición de la musculatura y se tiene que reacomodar esas fibras musculares. Mientras tanto, yo voy preparando lo que voy a hacer en la placa. Lo que vamos a hacer a continuación es lo que llamamos la activación de la placa. Con la activación de la placa, yo lo que hago es a esta placa normal, sin nada, sin activar y sin nada, le voy a colocar unas rampas en acrílico donde yo voy a hacer que mi paciente muerda y a dejar unos puntos de contacto mínimos para que el paciente me pueda acomodar bien su mandíbula y podamos traducirlo en una mejor posición de esa mandíbula y una disminución en el apretamiento o en la fuerza que está generando al apretar, que se traduzca a mis dientes. Esto toma un tiempito, por eso tenemos que tener, cuando vamos a hacer el proceso de la activación de la placa, el paciente tiene que tener disponibilidad de tiempo. Bueno, en este momento ya hemos activado el sector anterior de la placa, o sea, de colmillo a colmillo. Cuando tenemos pacientes con mucha sintomatología o dependiendo de cada paciente, yo normalmente lo hago todo al tiempo y activo todo el sector posterior y el sector anterior de la placa. En este caso vamos solamente a activar sector anterior de la placa porque él me está presentando cierta sintomatología que quiero manejar primero antes de activar el sector posterior.
Entonces, el paciente se va a ir para su casa, uso nocturno de esta placa, donde solamente va a tocar el sector anterior y en unos días vamos a programar el sector posterior de la placa. Después les voy a mostrar cómo va a terminar o cómo va a quedar terminada la placa. El uso, como ya les dije, va a ser nocturno, aunque como él presenta un bruxismo también en el día, por su actividad laboral, por el estrés que maneja, vamos a usarla unas horas durante el día. No todos los pacientes necesitan usarla durante el día. Eso depende del tipo de bruxismo que estén manejando. Entonces, la colocación de la placa es muy sencilla. El paciente al principio va a presentar un poco más de salivación en su boca, es normal porque tiene un aparato extraño en su boca, mientras se acostumbra. Los primeros días va a manifestar un poco más de dolor. ¿Por qué? Porque sus músculos se están reacomodando. Lo que queremos lograr con ella es hacer que al hacer el bruxismo o generar el bruxismo, sus dientes no se desgasten tanto. También manejar sintomatología a nivel de la musculatura y a nivel de la articulación temporomandibular. El uso de esta placa es, como les digo, muy sencillo. El manejo y el mantenimiento de ella es muy sencillo también. Sencillamente, con agua, lavarla bien, cepillarse los dientes muy bien antes de colocársela y solamente enjuagarla con agua. No es necesario aplicarle crema dental, porque la crema dental es para los dientes, no para las placas ni para los aparatos de ortodoncia. Entonces solamente agüita, puede ser un jabón neutro con el que la usen y cepillarla con un cepillo aparte de sus dientes. Esas son todas las recomendaciones. Aparte de eso, vamos a mandar terapias complementarias, como que él va a manejar en su casa una terapia térmica para relajar también musculatura con calor húmedo. Ahorita vamos a pasar a las terapias complementarias que vamos a manejar desde aquí, desde el consultorio con Diego. Bueno, ya Milena mostró la parte odontológica, que es lo que se suele hacer, que es una placa neuromio-relajante, activó el sector anterior, creo, que es como normalmente se maneja. En algunas oportunidades se activa anterior y posterior. Y en terapia complementaria vamos a iniciar con terapia neural. La terapia neural utiliza procaína, ya lo había explicado en videos anteriores. Tenemos procaína, vamos a utilizar una aguja y una cárpula normal de las que utilizamos en odontología, pero el anestésico es procaína. Y vamos a aplicarle hoy al paciente, obvio, previo historia clínica, previa revisión de todos los antecedentes médicos, que en este caso son muchos. Vamos a colocar en principio terapia neural a nivel de números 8 cordales, superiores e inferiores. Las cordales son corazón e intestino delgado. Entonces vamos a proceder a colocar la terapia neural y posteriormente vamos a hacer acupuntura. Entonces, abre por favor, voltea para acá. Muy grande. Acabamos de aplicar terapia neural en boca. La terapia neural también se puede aplicar en diferentes partes del cuerpo. En este caso, como odontólogo, yo lo hago a nivel de boca. Como digo, cada diente tiene una relación con un órgano del cuerpo humano. En este caso colocamos, vuelvo y repito, a nivel de cordales, a nivel de corazón, de intestino delgado. Ahora vamos a proceder a hacerle una sesión de acupuntura. Punto de acupuntura que utilizamos mucho los odontólogos que hacemos acupuntura para este tipo de terapia, y en este caso específico para bruxismo. Yo lo utilizo también en osteopatía para lo mismo, es decir, con masaje terapéutico a este nivel. Este es un punto que es vesícula biliar 20, lo llamamos pozo de vientos en medicina tradicional china, y es muy bueno para hacer terapia con acupuntura, en este caso para bruxismo. Eso es ahí.
este sitio lo dejamos aproximadamente de 15 a 20 minutos, a veces más. Puede ir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es un punto que no es... La aplicación no es dolorosa y sí, para la terapéutica del paciente es muy buena. Y el otro punto que vamos a utilizar hoy es el músculo que se involucra más, porque hay muchos, y hay sinergia con los del cuello. En este caso, estómago 6, que es a nivel de macetero, lo utilizamos para terapia complementaria en odontología, aquí a nivel del macetero. Ok. Lo mismo en sentido contrario a las manecillas. Repito, miren cómo está él. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a manejar la agujita. Es mínimamente invasivo, estamos tratando en este caso, y también para mostrar. Estamos en cara, con músculo macetero, ese es el punto estómago 6, y estamos con vesícula biliar 20 a nivel de cuello. Aquí estamos también aplicando para la cervicalgia que él tiene y el dolor de espalda. Esto es un ejemplo de cómo podemos hacer acupuntura también, los odontólogos, para manejar bruxismo y cervicalgia. Listo, para efectos ilustrativos hemos colocado acupuntura en el lado derecho. Este tipo de puntura se hace bilateral. Entonces voy a continuar ahorita haciéndolo, pero para que podamos mirar qué estamos haciendo, muestro el lado derecho. Pero repito, debe ser bilateral. Y lo hicimos en sentido contrario a las manecillas del reloj porque queremos que el músculo se relaje. En principio, y pues muchas otras cosas que yo iré explicando. En odontología también se está colocando toxina botulínica a nivel de maceteros. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, me parece que es meter toxinas en el cuerpo y eso no es ser mínimamente invasivo. Parte de la filosofía de nuestra clínica en todos estos años es el ser mínimamente invasivos en los procedimientos que hacemos aquí en Oral en Clínica Dental. Seguiré entonces colocando puntura y les explicaré otras terapias más adelante. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan el resultado de estas alternativas de tratamiento en la mejoría de los síntomas y en la mejoría de la salud general de nuestro paciente. No olviden que aquí van a encontrar la conexión con su sonrisa. La campanita.